Can Yaman ha soltado la bomba sobre Demet Özdemir y porque está soltera. Prepárense para el salseo, esto se pone bueno. Oigan, ¿se acuerdan de la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus? Sí, Can Yaman y Demet Özdemir. Pues resulta que Can, el mismísimo Can, ha insinuado algo súper fuerte sobre la vida amorosa de Demet. Y no es lo que esperábamos. Olvídense de los rumores tontos, aquí hay una razón que Can dice que es la real. A ver, para ser honestos, siempre hemos especulado sobre por qué Demet no ha encontrado el amor duradero después de Can. Hemos visto un montón de novios, pero nada serio. ¿Y ahora Can viene a decir que él sabe por qué? Madre mía, qué nivel de drama. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can quiere dejar claro que él no tiene nada que ver con que Demet esté soltera ahora. Y ojo, porque esto va más allá. Se rumorea mucho, ¿verdad? Que si Can es muy celoso, que si Demet es muy independiente, que si sus carreras chocan. Mil cosas. Pero ahora Can lanza esta indirecta, esta razón oculta, como dicen por ahí. Y esa razón oculta, según las palabras de Can, es que Demet tiene unas expectativas muy altas. Sí, han oído bien. Can Yaman, el que a veces se le ve de lo más relajado, nos dice que Demet es súper exigente con el amor. Que busca algo muy específico y que por eso pues le cuesta encontrarlo. Pero piénsenlo un segundo. ¿Es esto una forma de Can de lavarse las manos? ¿O realmente cree que Demet es tan selectiva que por eso no se empareja? Porque seamos sinceros, Demet es una mujer guapísima, talentosa, exitosa. Claro que va a tener expectativas. ¿Quién no las tendría? Pero que sea Can el que diga esto, tela marinera. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Can para mantenerse en el ojo del huracán, para seguir hablando de su antigua relación y por ende seguir dando de qué hablar él mismo. Otros sospechan que quizás Can, conociendo a Demet como la conoció, sí que intuye que ella busca esa conexión perfecta, ese cuento de hadas que quizás no es tan fácil de encontrar en la vida real, sobre todo con la vida tan expuesta que llevan. Piensen en cómo era su relación en Erkencikus. Era pura química, pasión. Y la gente se enamoró de ellos como pareja. Por eso cuando terminaron a todos nos dio un poco de pena. Y ahora, que Can hable así de ella, pues levanta muchas cejas. ¿Está defendiendo su propia imagen? ¿O está tratando de explicar algo que él realmente observó en Demet? Yo me inclino a pensar que hay un poco de ambas cosas. Can sabe que su nombre vende y hablar de Demet, su ex más famosa, siempre genera interés. Pero tampoco creo que se invente todo. Quizás sí que notó esa exigencia, esa búsqueda de algo más allá de lo superficial en Demet. Y quizás esa exigencia vista desde fuera puede interpretarse como que está sola porque nadie cumple sus estándares. Lo que sí tengo claro es que esta declaración de Can va a dar mucho que hablar. Y no me extrañaría que a Demet no le haga ni pizca de gracia que Can se ponga a analizar su vida amorosa en público. Imagínense que a ustedes un ex les dice porque están solteros. Un lío. Pero bueno, volviendo al tema principal. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al decir que Demet Özdemir está sola porque tiene expectativas muy altas? ¿O hay algo más detrás de esta declaración? ¿Es una verdad dicha con mala leche o simplemente una observación que Can ha decidido compartir? ¿Vosotros qué pensáis, la exigencia de Demet es el motivo real o Can solo busca protagonismo?